con la forma más soul posible de pedir respeto, inicio hoy un nuevo podcast especial. Consolidada ya como una de las cantantes más exitosas de su tiempo, Ariza continuó cosechando éxitos en álbumes posteriores. No obstante, la década de los 70 no sería una época muy fructífera para ella. Tuvo que atravesar por problemas como sus rupturas matrimoniales, lo que le acarreó constantes cambios de humor. También se vio afectado su talento para componer canciones, sus problemas personales y las equivocaciones al tener que seleccionar el nuevo material. Aún así, surgió en los 80 gracias a las acertadas colaboraciones con artistas de la talla de George Michael o Annie Lennox. Ariza nunca paró, siguió cantando, grabando y subiéndose al escenario. Cantó para presidentes, contra el SIDA y la pobreza que sacudió a su Detroit, que nunca abandonó, aunque ya nadie quisiese habitarlo. Lo había cantado todo y para todos, enseñándonos a amar, a luchar, a rezar y sobre todo a defender la igualdad. Lo había hecho todo, puede que más que nadie. Para cuando todo eso ocurrió, la artista del podcast de hoy ya tenía en sus vitrinas 17 premios Grammy y más de una docena de LPs de gran éxito. En pleno siglo XXI se le concedió la mención honorífica en el doctorado por la Universidad de Harvard por su contribución a la música. Además, fue una de las artistas invitadas para actuar en la toma de posesión del presidente Obama cantando My Country, This Is Thee. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Polo, quien te da la bienvenida al podcast de hoy, para contarte la segunda parte y última de la discografía de la reina del soul, Aretha Franklin. Para enfocar la amplia discografía de Aretha Franklin en esta segunda parte, hay que remontarse a finales de los 70. Cerró esa década alineándose con otra figura imprescindible, Curtis Mayfield, unidos en un disco que supuso la banda sonora de la película de 1976, Sparkle. En esa banda sonora se unieron la atormentada y sexual psicodelia soul del muy sofisticado Mayfield con el control total que Aretha tenía sobre su voz. Escrita y producida por Curtis Mayfield como banda sonora para la película de título homónimo de 1976. Sus arreglos lujosos como la suculenta Jump que está sonando presentaron una vez más alardes vocales con un ejército de coristas y la producción de Curtis dotando a Aretha de un exceso dramático para cada interpretación. Mostró a Curtis y Aretha
juntos en el crepúsculo de cada uno de sus respectivos y muy estimables horarios estelares. En esta recta final de la década de los 70, concretamente 1977, Alice editó un disco que nunca sería lanzado en CD o plataforma de transmisión. Lo tituló Sweet Passion, y de no ser por fanáticos de YouTube, solo podrías escuchar sus discos con Atlantic de mediados de los 70 si los compraras en vinilo, como lo hice yo. Aliza canta con gran seguridad. Su material gospel por sí solo es superior. Su actuación es descarada y emocional al mismo tiempo. Excava su dulce pasión con consistencia y el poder pop reflejado en composiciones como este Touch Me Up. Álbum perdido que contó con la colaboración del compositor y productor de la Motown, Lemon Dozier, quien escribió 3 temas para su álbum de 77 con el sello Atlantic. Touch Me Up, un movimiento claro hacia el territorio disco. Ese estilo se amplió en la canción principal del álbum, escrita por Franklin, una obra de más de 7 minutos para la pista de baile. Un año después, en el 78, Curtis Mayfield vuelve a producir y a escribir todas las canciones menos una. Lo tituló Almighty Fire. Almighty Fire se grabó en 1978, en pleno apogeo de la discomanía. Muchas de sus canciones contienen ese ritmo, pero el productor Curtis Mayfield tuvo el criterio de poner a la reina al frente y así evitar que el ritmo disco lo eclipsase todo. Aliza sigue haciendo delicados acordes con la voz. El artista agradeció a Curtis por su buen sentido en los controles. Un productor no tan moderno, que recuerdo que eran los 70, podría haber hecho de este álbum un auténtico desastre. What am I gonna do? Keep on loving you. I can't help myself. Just wanna want you, baby. Ooh, I don't care to leave you, baby. Keep on, keep on, keep on, keep on. I do, baby. I do, baby. I do, baby. Ooh, when my baby's out, can't resist the strong. So I'm aware. Oh,
Keep on Loving You coqueteó con la música disco reinante en los 70. Eso la estaba haciendo pasar por una depresión comercial y decidió unirse al género que triunfaba a finales de la década. Lo grabó entre Chicago y Los Ángeles, comenzando en enero, finalizando las grabaciones en marzo de 1978. Solo quedaba un álbum más para Ariza con el sello Atlantic, álbum que pudo ser el disco que uniría a los creadores de éxito disco de primer nivel como Nile Rodgers o Bernard Edwards de Chief. Pero eso no pudo ser y fue Van McCoy quien produjo el álbum que cerró la década de los 70. Si buscas en iTunes o Spreaker, encontrarás Estudio 54 Podcast, una selección musical que podrás escuchar a la carta y que se emite cada 15 días. Búscame. Ariza una vez más se quedó sin productor. Jerry Wessler había dejado el sello y los diversos enfoques de Lemon Dozier y Curtis Mayfield no dispararon las ventas, así que Van McCoy se alistó para producir el álbum que se convirtió en La Diva. Van McCoy fallecería trágicamente antes del lanzamiento del LP. Produjo todas las pistas menos 2, el resto las produjo Ariza. Ahora empieza a sonar The Feeling, una de las que produjo McCoy, la que cerró década y también el disco. Nile Rodgers no estaba muy lejos de la realidad.
Clichés como Ladies Only y Only Star suenan incluso más anticuadas que las pistas más excesivas de Ariza en los 70. La diva tiene momentos genuinamente memorables. El cierre optimista de McCoy con The Feeling rebosa energía en abundancia. A pesar de transmitir esa sensación, Ariza toma la decisión de abandonar Atlantic, ansiosa por explorar nuevas vías musicales. Al año siguiente trajo una nueva década y el debut del artista con el sello Arista. Aretha Franklin, ya mudada a Arista, intentó suavizar el enfoque de su anterior etapa con Atlantic, en particular con los arreglos, aunque con Aretha eso no es necesario, ya que cuantos más instrumentos agregas, menos Aretha obtienes. Con un título homónimo se editó en CD, que a día de hoy es difícil encontrar. En él, Franklin se enciende en varias pistas. Cuando eso ocurre, nadie más se le acerca. Sin embargo, esa incandescencia no sonará hoy. Sonará la versión que hizo de los Doobie Brothers de su inmortal What a Fool Believes. El cambio de ritmo valió la pena, ya que no pasaría mucho tiempo para volver a las grabaciones de éxito. Irónicamente, Arith Martin coprodujo el álbum, juntando a los dos fuera de Atlantic, lo
lo que son las cosas. Con el nuevo sello idearon un álbum pop romántico y moderno, donde fue perfecto para el disco, entre otras la versión de los Doobie Brothers del What a Fool Believes, que resume bien el sonido del trabajo. Ese mismo año salió otro trabajo bajo el nuevo sello con el título de Since the Blues, donde recopilan canciones de sus primeros días en Columbia. Esta producción de Clyde Otis es bastante interesante, no solo por el fraseo rítmico natural en clásicos del blues de Ariza como Nobody Knows the Way I Feel This Morning, sino también por la espectacular especulación que generó con sus 3 reediciones sobre si Aretha Franklin debería haber sido promocionada como una cantante de jazz más que de blues. Como mínimo su talento como cantante de soul estaba garantizado, pero sus habilidades, independientemente de lo que cantase, siempre fueron un problema para los sellos para quienes trabajó. Destacaba, tocaba el piano y por supuesto cantaba cualquier compás escrito. Si buscas un tratamiento de Aretha sobre el blues, no rebusques sus LPs de imitación ensamblados que flotan en torno al género. Quizás Aretha Sings the Blues sea el LP que dé con ese blues que estás buscando. Tell you that the graveyard would be the place where my man would lay. Nobody knows where I feel this morning. Well, I poured everything. Let me tell you, I'm not upon myself, but I got just a little bit of shame. Nobody knows the way I feel this morning. Well, I feel like screaming and crying this morning. Yeah, this morning. Said that I feel like I could scream and cry. Oh, yes, I do. Scream and cry this morning. Real early this morning. I feel like I could scream and cry. Don't you know I'm just a little too cold-hearted? I'd rather lay right down here and die. Nobody knows. Nobody understands how I really feel this morning. Oh, early this morning. And I'm leaving here. Leaving here on a southbound train this morning. Oh, yes, I am. Early this morning. Said that yeah, leaving here. Yeah. Como sea que lo encuentres, Aretha Sings of the Blues presentó unos arreglos maravillosos de blues rescatados de los 60, Oh, yes, I mostrando sus incansables dotes vocales, como en ningún otro material, exceptuando sus LPs orientados hacia el gospel.
Con un enorme talento en los inicios de los 80, Ariza era capaz de pasar del gospel al blues o del soul al rock sin esfuerzo. Sus grabaciones de blues y jazz son sorprendentes. En particular, encuentra en Nobody Knows the Way I Feel This Morning su toque para los clásicos del blues editados bajo el nuevo sello Arista. Al año siguiente, 1981, son los chicos de la formación Toto, los músicos de sesión, encargados de musicalizar Love All the Hood Away. Te recuerdo que estás en la sintonía de Estudio 54 Podcast, melodías que sonarán en forma de podcast cada 15 días, poniendo música en tu vida. Septiembre del 81, Ariza edita Love All the Hood Away, donde es mejor concentrarse en Ariza que en lo que ocurre a su alrededor, con dos excepciones: su tema para abrir el álbum de título homónimo junto a George Benson y esta particular versión y visión del Hold On, I'm Coming de Sam and Dave, convertida en la mejor canción dance ese año. De nuevo, Arif Mardin a las tareas de producción para aprovechar el sonido de la época para colarse entre el Off the Wall de Michael Jackson y el Get Me the Night del mencionado George Benson. Los miembros de Toto que participarían en algunos de esos discos están aquí también. Aretha Franklin revierte la situación y pasa de lo que pudo ser un material empalagoso a algo con urgencia emocional. Little Dacona was sitting in the corner, eating his Christmas pie, you know. The dude stuck in a thumb and pulled out a plum and said, "What a funky boy am I." The Queen of Hearts, she made some tarts, all on a summer's day. The King of Hearts, my man called for the tarts, and they just greased and funked away. There's the deal. Oh,
Los comienzos de los 80 y los albores de la adquisición de la MTV no fueron siempre amables con los cantantes y bandas de las 2 décadas anteriores, que luchaban por sonar amigables y así actuar de manera convincente en sus vídeos. Aretha Franklin no fue la excepción. Después de finalizar su próspera racha con Atlantic, en los 80 con Arista de Clive Davis, trató de recuperar su equilibrio en un mundo de música disco y soul exclusivo. Para 1982, la producción de Luther Vandross facilita los sonidos urbanos del R&B sin perder de vista por completo quién es ella en el proceso. Jump Tweet, con toda seguridad el mejor LP de soul de los 80, con Luther en plena forma, no solo para producir esto, sino también el próximo de Aretha. La reina del soul vuelve a brillar con intensidad. Fue entonces cuando el mundo la alcanzó por completo. La Aretha de los 80 era como el Neil Young de los 90, el Sinatra de los 60 o el Springsteen del siglo XXI. Una leyenda musical de nuevo de moda, adorada por generaciones nuevas, en las que se inspiró para emprender un nuevo camino creativo. If She Don't What You're Loving, al igual que el álbum, mostró su confianza, su impulso sexual y la plena seguridad de que esta vez estaba haciendo un disco digno de sus poderes. Can
primeros álbumes de la era arista marcaron un cambio en el sonido. Desaparecen los grandes arreglos para sustituirlos por sonidos más ochenteros a la vez que comerciales. La reina buscaba éxito comercial, no elogios de la crítica. De manera frustrante, los éxitos comerciales continuaron aludiéndola. Así pues, la fama y los ritmos de soul de Luther Vandross fueron la elección acertada para revivir la carrera de la reina del soul. And she don't want. Volviéndose a asociar, Luther y Ariza, un año después, editan Get It Right. Para esa segunda vez, el dúo no llegó a entenderse bien. Luther Vandross estaba escribiendo material para su álbum, para proyectos con Sheryl Lynn, Diane Warwick, Diana Ross o Marcus Miller. Pero Ariza pasó eso por alto y volvió a lidiar con un material mediocre de manera más que notable, como tantas veces hizo en el pasado. Como consecuencia, un álbum con un fracaso comercial y poco valorado por la crítica especializada, decidiendo la artista que Luther no volviera a producir más discos para ella. Don't give up now.
Otro álbum salvado por la clase de Aretha Franklin e imprescindible para los fanáticos del soul de los 80. Pero lamentablemente otro lanzamiento sólido de la reina que no llegó a ninguna parte. Llegados a este punto y roto el vínculo con Luther Vandross, transcurren 2 años y esta vez al mando de la producción narrada Michael Walden. Con él, un pop sintonizado, contemporáneo y nada empalagoso, apostando por la marca confiable de Aretha, pero sin depender de ella. Ahora también podrás disfrutar de los monográficos y las discografías completas de tus artistas favoritos, los especiales de Estudio 54 Podcast. Escucha y comparte. Who's Sumin Who reveló que sus dotes vocales no habían disminuido con los años. Las contribuciones de los invitados también fueron las acertadas. El ritmo auténtico de R&B con The Eurythmics y Peter Wolf, o los solos de Clarence Clemons, Dixie Gillespie o Carlos Santana. A pesar de ser un lanzamiento vivo y alegre, no hay forma, a mi entender, de que pueda igualar la influencia, el impacto y el alma de sus grabaciones anteriores. Como acicate e inspiración, el LP que un año antes editaría Tina Turner, Private Dancer, el impulso eléctrico de Tina contra la brillantez vocal de Aretha.
mayor éxito de ventas desde 1972, apuntado por la falta de vapor en las composiciones comprendidas entre 1973 y 1985. Fue como tomarse un té y acostarse. Resulta que en los 80 los grandes sencillos de radio eran los más importantes, de ahí que Who's Summing Who tuviera una gran repercusión mediática y sirviese como un intento desesperado para engancharse al mercado de la canción pop de mediados de los 80 y así reinventar su leyenda. Al siguiente año lanza un álbum que mezcló baladas y el pop soul de los 80, donde se dan los duetos más divertidos junto a George Michael y Keith Richards. Con el título de Ariza, edita en 1986 este disco convertido en disco de oro, que contenía su primer sencillo número 1 en 20 años, I Knew Where You Waiting For You, a dúo con el príncipe del pop, George Michael. La percepción de Ariza en el Reino Unido fue siempre un tanto bipolar en sus listas de éxitos. Este álbum ayudó a impulsar eso. Un gran éxito pop, un espectáculo de gospel, baladas genéricas y su sencillo principal, además de la portada y la obra final de Andy Warhol, son algunos de los guiños al pasado musical de Aretha Franklin. I found my way out of the darkness. I kept my faith. I know you did. Kept my faith. When the river was deep, I didn't falter. When the mountain was high, I still believed. When the valley was low, it didn't stop me. No, no. I knew you were waiting. I knew you were waiting for me. With an endless desire, I kept on searching. Sure, in time my eyes would meet. Like the bridge is on fire, the hell is over. One touch and set me free. No, I don't regret a single moment. No, I don't. I know you don't. Looking back, when I think of all those disappointments, I just laugh. I know you did. I just laugh. When the river was deep, I didn't falter. When the mountain was high, I still believed. When the valley was low, it didn't stop me. I knew you were waiting. I knew you were waiting for me. So we were drawn together through destiny. Ooh, boy, I know this love we share is meant to be. I knew you were waiting. Knew you were waiting. I knew you were waiting. You were waiting for me. I didn't falter. I still believe. When the valley was low, it didn't stop. It can't stop me. No, you were waiting. No, I knew you were waiting for me. I didn't falter. When the mountain was high, when the valley was low, it didn't stop. No, it didn't stop. Incluso después del dramático regreso de Ariza en 1985 quedaron algunas preguntas sobre cuánto duraría. ¿Era Who's Summing Who un redentor o me da casualidad? ¿Podría Ariza asumir una relevancia duradera para una generación de oyentes que aún no habían nacido cuando salió Respect? La respuesta estaba en su LP Ariza, donde se sintió cómoda en ese entorno contemporáneo y donde pista a pista destaca lo mejor de los Beatles y los Rolling Stones, como la música rock más vital para todas esas generaciones. Antes de entrar a valorar este trabajo del 89, he de decir que me declaro fanático de Ariza. Considero este uno de sus peores trabajos. La última portada de Andy Warhol para ella, el hecho de que solo hay 8 canciones,
Su duración de 35 minutos, combinada con la presentación de invitados de alto nivel y una Ariza que en referencia a lo vocal se había vuelto un poco más humana, es más fácil de asimilar. James Brown, Whitney Houston, Elton John y The Four Tops junto a Kenny G intentan salvar Through the Storm de la quema. Un producto extremadamente formulado y muy alejado de la elegancia de la época dorada de sus primeros años. Podría haber sido un gran álbum de regreso, pero fue un aplastante fracaso. Su esperado dúo con Whitney ni siquiera llegó al top 40. Su voz junto a la de Elton John en una balada que no entraba ni con calzador, y esta mezcla del clásico Think no se acercó lo más mínimo a la original. Un álbum, la verdad, bastante débil, donde una vez más lo salva de ser un auténtico registro para olvidar la oportunidad de volverla a escuchar cantar. Pero no todo iba a ser negatividad. En 1991, Ariza inicia su andadura por la década de los 90, con un LP que contenía la colaboración más estelar de Ariza con otro artista. La reina volvió en 1991 con What You See Is What You Should, un trabajo donde rara vez se aprovecharon sus puntos fuertes, en parte porque se utilizaron 7 productores, demasiados chefs para un único plato. Debido a que Franklin aporta más espíritu de lo habitual al disco, aunque es bastante dispar, no impide que la reina del soul exprese de manera exuberante la amplitud de su personalidad musical. El punto culminante del álbum es la regrabación de Ariza a dúo con Michael McDonald de la canción Ever Changing Times, escrita para Syd Garrett por Burt Bacharach. Comes back to you and me running out of time. Gotta find me a better understanding. Every day keep forgetting what's mine. Gotta find me a way less demanding. And we're holding on so tight together all of our lives. Some big idea.
Let's demand it. And we're holding on so tight together all of our lives. I see the clock up on the wall, but it don't bother me at all. These are ever-changing times. I see the clock up on the wall, but it don't bother me at all. These are ever-changing times. All of my life, it comes back to you and me running out of time. I gotta find me a better understanding. Every day keep forgetting what's mine. I gotta find me a way, let's demand it. And we're holding on so tight together. And we're gonna be alright together all of our I lives. see the clock up on the wall, but it don't bother me at all. These are ever-changing times. I see the clock up on the wall, but it don't. En 1992 la canción fue lanzada como Ever Changing Times y fue regrabada por Aliza para su 36º álbum de estudio What You See Is What You Should. Con Michael McDonald como vocalista, la canción sirvió como cuarto sencillo del álbum. Una vez llegados los años 90, la cantante editaría solo 2 álbumes en esa década, siendo escasas sus apariciones en vivo, aunque su legado la aportaría innumerables reconocimientos hasta sus últimos días. Todos los dolores los encerró dentro de un puño de hierro y quizás solo fueron exteriorizados cada vez que su legendaria voz comenzaba a cantar. Su segundo LP de esa década sería A Rose is Still a Rose. El arte de sus canciones adquieren una solidez desgastada a pesar de que la música brilló. Hey, can't you just see me with my head in the air? The day you trip. Rock, pop, R&B, heavy metal, músicas negras, indie. Todos los estilos tienen cabida en Estudio 54 Podcast, un universo sonoro donde me encontrarás cada 15 días o a la carta si así lo prefieres. Suscríbete. Hey, can't you just see me? Can't you just see me, girl? Can't you just see me? Lo cierto es que como incondicional de Aliza, aprecio su esfuerzo por cantar en registros más altos, después de años retozando por los más bajos. Ella solo estaba demostrando que podía hacer un gran sonido sin preocuparse si el sonido hacía su trabajo. Su canción principal de título homónimo, la mejor del álbum, donde se deja absorber por la producción y los coros de Lauryn Hill, quien también participó en la escritura. Unashamed of the way you lied and played with a trap. She never knew what hit her. Steal her honey, then forget her. Now the road is gone. She was a thorn, trying to forget about you. 'Cause the road is still a road.
Miss Steel Rose, aunque tiene la marca Franklin, atiende a todos los gustos y texturas de la música soul, desde el mercado urbano más juvenil hasta estilos más sofisticados y duraderos. Esta canción, que también dio título al álbum, supuso un movimiento ganador a la vez que contemporáneo. El papel de una mujer mayor aconsejando a una mujer más joven e inexperta. La producción la vincula a su época, pero A Rose is Still a Rose es pegadiza y memorable, algo que no lograba desde principios de la década de los 70. Un espacio largo que duró 5 años, donde Ariza escribe y produce algunas de las canciones de So Damn Happy. Se acompañó al piano y en general fue mucho más práctica que en entregas anteriores. Después de más de 40 años en la carretera, Ariza planeó dejar de hacer giras, pero continuar grabando discos. Nunca se jubiló, solo se fue reduciendo, pero siempre lo hizo cantando. Para reflejar su estado de ánimo, su sencillo principal, The Only Thing Missing, una melodía melancólica de batería, guitarra acústica y órgano eclesiástico. Summer's coming through, but the only thing that's missing is you. Only thing that's missing is you. I see you smile through your photograph. The thing that you said still make me laugh. Deep inside, I'm on the edge of tears, but I can't be crying, sitting around sighing, just 'cause you're not here. Sun is shining, no clouds in view. Yeah. Lovers are holding, the world's brand new. Everybody's smiling, summer's coming on through, but the only thing that's missing is you. Only thing that's missing is you. Tell me what do you do when love is gone? You count your blessings and you move on. No, I ain't lonely. No, I ain't lonely. This ain't no sad song. There's just one contradiction. I can't stand to be alone. Sun is shining. Come and get me, baby. No clouds in view. In view. Lovers are holding hands. The world's brand new. Yeah, the world's brand new. Everybody's smiling. Everybody's smiling. Summer's coming on through. But the only thing. Una apertura alegre para The Only Thing Missing, dentro de su álbum del 2003, So Damn Happy. Lauryn Hill, Puff Daddy y otros exitosos creadores de éxitos tocaron ritmos frescos y muestras del R&B de la vieja escuela, para llevar ese nuevo sonido de Ariza a oídos de las generaciones más jóvenes. Mary J. Blige aparece y coescribe dos de las pistas más modernas, pero ambas se quedarían cortas en cuanto a melodía, gancho y ritmo, y eso lastró el resto del álbum. 10 productores diferentes reemplazaron la energía del hip hop de Rose, donde la sensación de la voz de la leyenda, que por entonces ya contaba con 61 años, pareciese quizás algo estridente. Jewels in the Crown All-Star Duet with the Queen fue un recopilatorio de duetos clásicos que abarcan la carrera de Aretha Franklin. El trabajo finalizó con una versión que el artista hizo del Nessus Dorma en los Grammys del 98, cuando reemplazó en el último minuto al gran Luciano Pavarotti, algo que nada tuvo que ver con la forma en la que el LP se inició. Fueron Mick Jagger y Keith Richards, junto a la reina, los encargados de interpretar los textos que Jagger y Richards escribieron mientras Mick se hospedaba en la casa de campo de Keith. La titularon Jumping Jack Flash.
Star Duel with the Queen, el lanzamiento híbrido de material antiguo y nuevo, 16 pistas que datan del resurgimiento de la carrera de Ariza a mediados de la década de los 80. Varios de estos duetos nunca aparecieron en sus álbumes antes de este lanzamiento. Este atrevido Jumping Jack Flash con Keith Richards a la guitarra, su dúo con Annie Lennox del Sisters Are Doing It For Themselves, que posteriormente Annie recogería en su LP Yourself Tonight, mientras que What Now My Love lo interpretó junto a Frank Sinatra. Las canciones nuevas con estrellas del Neo Soul, John Legend, la diosa del hip hop, Mary J. Blige, y lo más inesperado con la nieta espiritual de Ariza, Fantasia, en Pull You Up on Game. El punto final de Ariza en un estudio de grabación fue su trabajo para regresar tras 8 años. Sustos, hospitales, giras canceladas y rumores que apuntaban que la diva tenía cáncer. A Woman Falling Out of Love lo editó bajo su propio sello y en su ciudad, Detroit. Sweet 16 supuso el alivio de escuchar su voz divina, mientras yacía en un hospital de Detroit recuperándose de una cirugía sin confirmar su naturaleza. Sin moderación, se mece sobre las cuerdas y los teclados, combinando sus notas de varias octavas con una instrumentación de lujo. Woman Falling Out of Love supuso su último y 28º álbum de estudio. Lo lanzó un 3 de mayo del 2011.
7 años después de ese lanzamiento, la última gran diva de la edad de oro de la música afroamericana falleció a la edad de 76 años. Un artista que caló en lo más profundo. Tanto es así que el mismísimo presidente Barack Obama afirmó llevarse a una isla desierta sus discos, porque le recordaba su humanidad, lo que es esencial en todos nosotros. Y por qué no decirlo, porque sonaba puñeteramente bien. Aunque había comenzado grabando en Columbia, sus grandes éxitos llegaron con el sello Atlantic, con el productor Jerry Wessler. Temas tan conocidos como Respect o Natural Woman se sumaron a otros imborrables como Think o Say a Little Prayer. A finales de los 60 ya se había convertido en un icono de la comunidad afroamericana, con canciones que transpiraban reivindicaciones femeninas y raciales. Cantó en el funeral de Martin Luther King, a quien conoció de niña en su casa en 1968. Afirmó ser el momento más emocionante de su carrera cantar en la toma de posesión del primer presidente negro de la historia americana. Ganó 18 premios Grammy, logrando vender más de 10 millones de discos. Desde los 80 no salió de Estados Unidos, debido a su legendaria fobia a volar. Eso jamás limitó su alcance internacional ni su consagración como reina del soul. Su última aparición en vivo fue en Nueva York, con motivo del 25 aniversario de la Fundación contra el SIDA de Elton John. Su pérdida paralizó el país y gran parte del mundo. La unión de la sociedad estadounidense mostró el imborrable legado que Aretha dejó. Figuras de la política, el arte y sobre todo de la música la dedicaron palabras de admiración. Una mujer que mostró con creces durante más de 4 décadas ser la absoluta reina del soul. En la despedida y como siempre las gracias, el saludo cordial de Luis Polo, quien ha estado al micro la edición y la selección de esta playlist que espero haya sido de tu agrado. 15 días son los que tienen que pasar para editar el nuevo capítulo de Estudio 54 Podcast, que volverá a partir de un hilo conductor del que tirar durante 60 minutos abordando el tema en cuestión. Ya sabes que puedes encontrarme en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, o en mi perfil de Spreaker o iTunes, donde dispones de todos los programas a la carta. Además, en mi blog, esto es acordesonoros.blogspot.com.es, encontrarás toda la información de mi podcast. Te emplazo entonces dentro de 2 semanas. Hasta entonces, un cordial saludo y mis mejores deseos para esas 2 semanas que restan para un nuevo encuentro en la sintonía de Estudio 54 Podcast. Adiós. It hurts too much to stay, but I won't.